los tanques más extraños de la historia. Desde tanques tan estrechos que se tambaleaban al disparar de lado, hasta tanques hechos de chatarra y sin planos, y tanques colosales de 100 toneladas que abrían agujeros en el concreto. La innovación en tiempos de guerra ha llevado a los ingenieros a desarrollar nuevos tanques capaces de enfrentar los desafíos creados en un campo de batalla en constante cambio. Desde Leonardo da Vinci hace más de 500 años, el diseño, función y estética de los tanques han cambiado drásticamente con los avances bélicos. El mundo también ha visto algunos diseños de tanques bastante extraños, raros y francamente poco prácticos durante este periodo. Así que aquí tienes 5 de los diseños de tanques más extraños que se hayan visto en el siglo XX. El STRB-74. Con exactamente 2 metros con 44 centímetros de ancho, el Stridsvagn 74 fue el resultado del esfuerzo de Suecia posterior a la Segunda Guerra Mundial para desarrollar y modernizar el Stridsvagn M42, un tanque ligero que había estado en servicio desde abril de 1943. Al mantener el chasis del Stridsvagn M42 y reemplazar su torreta por un diseño completamente nuevo que alojara el cañón antiaéreo pesado EFCON-M 36 de 7.5 centímetros, capaz de penetrar 260 milímetros de blindaje a 90 grados y a quemarropa, el ejército de Suecia evitó el largo proceso de diseñar un tanque nuevo, que podría tomar hasta 7 años de desarrollo. Las viejas torretas del Stridsvagn M42 fueron retiradas y colocadas sobre bases de concreto para formar fortificaciones estáticas a lo largo de la costa del país, dejando al nuevo Stridsvagn 74 actualizado con torretas novedosas y fuertemente inclinadas que le daban al tanque un aspecto futurista. Las orugas del tanque tuvieron que ser ligeramente ensanchadas para acomodar tal mejora en el poder de fuego. Un motor Volkswagen en la parte trasera de la torreta suministraba energía a través de un generador eléctrico. Pero fueron los impresionantes motores Scania Babis 607 los que permitieron que este tanque alcanzara velocidades de hasta aproximadamente 50 km por hora. Sin embargo, las tripulaciones que operaban el tanque a menudo se quejaban del perfil alto y estrecho, lo que provocaba que todo el tanque se tambaleara cuando el cañón se disparaba en las posiciones laterales de las 3 y las 9 en punto, y solían referirse a él como senseless, que se traduce como sin sentido. Como todos los demás tanques suecos en servicio durante la Guerra Fría, el Stridsvagn 74 nunca entró en combate, así que es imposible comentar cómo les habría ido en batalla. Aunque tenía un cañón potente montado en una barbeta que ofrecía ángulos de disparo superiores tanto en depresión como en elevación, solo contaba con una protección de blindaje deficiente que, combinada con su perfil alto, lo habría hecho muy vulnerable en el campo de batalla. El tanque Bob Semple. Durante la Segunda Guerra Mundial, Bob Semple, ministro de Obras Públicas de Nueva Zelanda, consideró necesario defender su país ante la amenaza de invasión japonesa. Solo pudiendo usar los materiales que tenía a la mano, Semple diseñó un tanque ligero construido con láminas de hierro corrugado y partes de tractor, sin molestarse en hacer planos o diseños formales. Después de la caída de Francia en 1940, Gran Bretaña había perdido la mayoría de sus tanques y equipo, y no podía enviar ningún material militar a Nueva Zelanda ni a ningún otro lugar, así que Semple animó a la población civil a ayudarlo a fabricar su diseño. El tanque podía construirse en cuestión de horas, ya que la estructura del tanque simplemente se atornillaba a la base de un tractor. Equipado con 6 ametralladoras Bren, el tanque tuvo un desempeño muy pobre en las pruebas de campo y nunca fue producido en masa ni utilizado en combate. Para crédito de Semple, él desarrolló su diseño a partir de un artículo que había leído en una revista estadounidense y estaba muy interesado en proporcionar algún tipo de arma para ayudar a defender su país. Cuando el público ridiculizó abiertamente su diseño, él simplemente respondió: "No veo a nadie más proponiendo mejores ideas". El tanque estadounidense T-28. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses diseñaron el tanque superpesado T-28, que pesaba cerca de 100 toneladas y estaba originalmente destinado a abrirse paso a través de las defensas alemanas de la línea Siegfried en 1944, con su cañón T-5E1 de 105 milímetros. Capaz de infligir graves daños al concreto y a fortificaciones pesadas. Cuando el tanque estuvo listo, las fuerzas aliadas ya habían atravesado las líneas alemanas y fue dejado de lado. 4 orugas, en lugar de las habituales 2, se habrían utilizado para impulsar la máquina de 4 metros con 572 milímetros de ancho. No había puentes ni infraestructura en ese momento que pudieran soportar el peso del tanque T-28, por lo que en gran medida se aceptó que era un diseño poco práctico. Sin embargo, su poder de fuego era impresionante,
con un casco de estilo casamata en lugar de una torreta que albergaba un gran cañón antitanque capaz de alcanzar objetivos a 20 kilómetros de distancia, además de una ametralladora Browning M2 de calibre 50. Con blindaje de hasta 30 centímetros de espesor, el T-28 también podía absorber con facilidad los disparos de otros tanques. Sin embargo, al final, el tamaño descomunal de este tanque sería su mayor debilidad, ya que solo podía desplazarse a velocidades de hasta 13 km por hora y experimentaba numerosas dificultades para atravesar cualquier tipo de terreno de manera efectiva. El tanque objeto 279. Desarrollado a finales de los años 50 por el ingeniero soviético Eltrianov, el objeto 279 era un tanque con expectativas muy altas por cumplir. Debía cruzar terrenos inaccesibles para vehículos blindados convencionales y resistir la onda expansiva de una explosión nuclear. El diseño resultante del tanque parecía algo salido de la base secreta estadounidense en el desierto de Nevada, conocida como Área 51. Con un escudo elíptico que cubría todo el casco, que en ocasiones podía tener hasta 27 centímetros de espesor, el blindaje del tanque era resistente a ondas de choque, proyectiles incendiarios y estaba equipado con protección CBRN. Un sistema de 4 orugas estaba montado sobre 2 vigas rectangulares que también funcionaban como tanques de combustible, impulsando un enorme motor diésel que podía poner en movimiento la máquina a velocidades de hasta 55 km por hora y con un alcance de 300 km antes de repostar. Armado con un cañón M65 de 130 milímetros y una ametralladora KPVT coaxial, el objeto 279 podía neutralizar amenazas enemigas en tierra. Sin embargo, al igual que con el tanque estadounidense T-28, los ingenieros soviéticos se dieron cuenta de que el tamaño del objeto 279 lo hacía difícil tanto de fabricar como de desplegar, por lo que fue abandonado en la década de 1960. El STR-B-103. Al estudiar los informes de bajas de vehículos blindados durante la Guerra de Corea y la Segunda Guerra Mundial, el ejército de Suecia descubrió que existía una fuerte correlación positiva entre la altura de un tanque y su riesgo de ser alcanzado en el campo de batalla. A mediados de la década de 1950, se hizo un llamado a los fabricantes para que diseñaran un tanque que redujera drásticamente el perfil. Al eliminar la torre, Sven Berg, un ingeniero mecánico de la Administración de Armas de Suecia, logró reducir la altura del tanque Stridsvagn 103 a apenas 2 metros con 13 centímetros. Pero las desventajas de este rediseño tan drástico presentaron muchas dificultades. Primero, el cañón en sí. Un Bofors L-74 de 10.5 centímetros y longitud de cañón de 62 calibres tuvo que fijarse al casco, ya que no había torreta. En la práctica, esto significaba que era imposible usar un cañón estabilizado que disparara en movimiento, lo que quería decir que el tanque tendría que detenerse por completo para poder disparar con precisión. La tripulación de 3 hombres dentro del tanque podía disparar un proyectil cada 3 segundos desde el cañón estriado, dándole una ventaja sobre su oponente más probable, el soviético T-62. Además de esto, el tanque estaba propulsado por 2 tipos de motores diferentes. Un motor diésel de pistones opuestos Rolls-Royce de 240 caballos de fuerza, que le permitía desplazarse lentamente y maniobrar para colocarse en posición, y una turbina Boeing 502, que era una instalación potente capaz de impulsar el tanque a cerca de 64 km por hora sobre terrenos difíciles. Curiosamente, el engranaje de conducción ubicado en la parte trasera del tanque permitía que el vehículo se condujera en reversa, manteniendo todas las capacidades de velocidad anteriores. El Stridsvagn 103 sueco, clasificado como tanque de asalto, era completamente anfibio, podía recibir una pantalla de flotación en menos de 20 minutos y liderar contraofensivas devastadoras. Sin embargo, como nunca entró en combate, solo se puede suponer su efectividad. El tanque de Bob Semple, el tanque estadounidense T-28, los tanques suecos Stridsvagn 103 y Stridsvagn 74 y el objeto 279 podrían parecer totalmente distintos entre sí, pero todos tenían algo en común. Ninguno de ellos entró en combate. Ya sea por problemas de producción, fallas de diseño o mala sincronización, estos tanques quedaron solo como ejercicios de ingeniería relegados a los campos de práctica y sin gloria. Sin embargo, uno reconoce la importancia de estos tanques cuando considera la historia única detrás de cada uno de ellos. Cada modelo fue creado para enfrentar amenazas específicas en el campo de batalla, desde el perfil bajo del Stridsvagn 103 hasta las 100 toneladas del T-28 estadounidense. La historia de los tanques está estrechamente ligada a la historia de la guerra,
ya que los ingenieros trabajaron incansablemente para ganar contratos militares que exigían especificaciones cada vez más exigentes. Nuevos sistemas de suspensión, diseños de torretas, capacidades de motores y una infinidad de otras innovaciones mecánicas nacieron de la necesidad de satisfacer a ejércitos que competían entre sí en una carrera por la mejor tecnología. Aunque estos tanques nunca vieron el campo de batalla, sus extraños diseños aseguraron que su recuerdo nunca fuera olvidado.